En este episodio hablaremos de cómo la búsqueda de un bienestar emocional nos lleva por un viaje a través de la unión con el todo, la energía y la lógica de la naturaleza que pone orden a la vida desde la espiritualidad. Entenderemos cómo la espiritualidad nos permite encontrar el bienestar emocional que muchas veces necesitamos ante las situaciones que ocurren diariamente, pudiendo ser esta una especie de salida ante algún conflicto. Así que empezamos. Empezamos, Dani. Hoy, en esta semana tan especial como es la de la Semana Santa, una semana de espiritualidad, pero no solo nos vamos a basar en la espiritualidad de la Semana Santa, sino en general, sí, vamos a hablar de distintas facetas de la espiritualidad y cómo también ligada con la psicología, se podría decir, nos puede ayudar a generar un bienestar emocional, psíquico, físico y de muchas maneras, sí. Así que, pues la espiritualidad no es un tema solamente religioso, sino profundamente humano, que nos lleva a la búsqueda de sentido, a la toma de conciencia. Es inspiración y voluntad, incluso meditación y oración, que nos invita a reflexionar sobre las dolencias internas que tanto nos afectan, evidenciando que nuestros pensamientos pueden ser emociones acumuladas que pueden decantar en una dolencia física, que puede ser el estrés o alguna enfermedad cardiovascular o algún mal de este tiempo. ¿No es así, Dani? ¿Tú qué opinas de que no somos conscientes de las cosas que nos suceden externa e internamente, sí? Y solamente a través de una vida de meditación, de oración, sí, tal vez podemos ser conscientes de esas dolencias, tal vez de esa conversación con un Dios, con esa energía suprema, ¿no es cierto? Claro, incluso una conversación contigo mismo, o sea, interiorizar. Justamente pudimos ver un documental que se llamaba Heal, que es Sanar, de Kelly Neumann, que se les recomiendo muchísimo que la miren porque realmente es súper interesante en la manera en que nuestra mente y nuestro cuerpo se unen para poder tener una sanación, que también mediante la espiritualidad o ese encuentro con lo profundo de nosotros hace que la sanación sea mucho más rápida. Esta curación que va desde nuestra mente y de nuestra mente y el encuentro espiritual va a permitir que este malestar que tenemos de alguna forma, primero se pueda entender por qué te da, por qué te enfermaste de esa forma, y también comprender esta conexión que existe, ¿no? Aunque es importante la medicina tradicional, como por ejemplo las medicinas mediante traumatismos o accidentes, que también son necesarias para que la persona sienta un menos dolor, tal vez no debería de ser solo de quedarse en ese lugar con la medicina tradicional. Porque para poder nosotros realmente sanar es necesario dar un paso más, o sea, es necesario encontrar el sentido profundo de estos malestares, entender, por ejemplo, los conflictos de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestra vida, que de alguna forma no estamos viendo y que mediante este malestar se empieza a mostrar. Una vez que entendemos esto, va a ser mucho más fácil sanar. Sanar el alma, sanar físicamente. Y hay estudios y hay trabajos que también afirman lo que estamos diciendo. Sí, la mente también nos puede ayudar a sanar cualquier dolencia, cualquier problema que estemos pasando. El hecho de enfocarnos totalmente en nosotros, de nuestras creencias, de nuestros principios, de la forma como nosotros construimos humanidad, construimos unidad con el todo, ¿no es cierto? Podemos llegar a esa sanación. Yo quiero aclarar un poco acerca de lo que es la espiritualidad, porque mira, nuestro lenguaje a veces es tan ambiguo, tan confuso a veces. Cuando usamos mucho una palabra, a veces hacemos que se pierda el sentido en sí. Pero eso no está mal, sí, eso no está mal. Nos invita también a nosotros a investigar, a leer, a descubrir los conceptos profundos de las palabras y saber cuál es su significado y qué significa en nuestras vidas también. Exacto. Verás, la espiritualidad está ligada a una variedad de sentidos. El concepto se vincula etimológicamente con el latín espíritu, el espíritu. Siempre que hablamos de espiritualidad, hablamos del espíritu. El espíritu que a ti te mueve, que te invita a hacer cosas, el espíritu que puede ser bueno como también puede ser malo. ¿Qué significa estar lleno de espíritu o inspirado?
en alusión a una orientación y a una práctica vital tanto intelectual como espiritual y religiosa. Sí, o sea, el espíritu nos invita a tener esta apertura a cierta comunión, a cierta comunicación, ¿sí? Con ese otro, con ese más allá, con esa otra realidad, porque nosotros también somos espíritu y eso es importante, ¿no es cierto, Dani? Para sanarnos, darnos cuenta que nosotros también somos energía, somos espíritu. Exactamente. La espiritualidad hace referencia a todas las formas de religiosidad, con independencia de las confesiones e iglesias, y actualmente es el concepto general que abarca una variedad de fenómenos religiosos. En hebreo la palabra espíritu o ruah significa viento, aliento, hálito. El espíritu es como el viento, ligero, potente, arrollador, impredecible. Es como el aliento, el viento corporal que hace que las personas respiren y se oxigenen, que pueda seguir viva. Es como el hálito de la respiración. Quien respira está vivo, quien no respira está muerto. Pues en este contexto semántico, espíritu significa vida, construcción, fuerza, acción, libertad. El espíritu no es algo que está fuera de la materia, fuera del cuerpo o fuera de la realidad real, sino algo que está dentro, que inhabita la materia, el cuerpo, la realidad, y les da vida, ¿sí? Las hace ser lo que son, los llena de fuerza, los mueve, los impulsa, los lanza al crecimiento y a la creatividad, en un ímpetu de libertad. Entonces, el espíritu es eso que está ligado mucho a la humanidad, ¿no es verdad, Dani? En todas las culturas se ve, y en todas las partes del mundo se ve cómo se manifiesta el espíritu de conectarse con ese más allá, con esa energía. Claro, la espiritualidad es vida, o sea, como tú lo explicabas anteriormente, y es una manifestación de vida. Es una realidad que no se puede reducir solo a los parámetros de una realidad física, pero que a pesar de que también tiene efectos físicos, porque también te hace sentir mucho mejor, esta nos mueve de una manera que nos permite seguir trascendiendo y evolucionando. La salud, la espiritualidad se manifiestan en forma de vida, aunque a veces no podamos captar su existencia, aunque a veces no se la pueda ver, o sea, no es algo físico que tú lo ves, es algo más que sientes. Entonces, el núcleo vital en lo que se basa psicológicamente la experiencia espiritual no va a residir en la racionalidad consciente, sino en los aspectos afectivos y emocionales del mundo inconsciente, aspectos que no son ajenos a nuestra inteligencia creadora. Es decir, que a pesar de que nosotros no lo vemos, nosotros no lo podemos ver, lo podemos sentir. Y eso también se ve mucho, ¿no? También como, por ejemplo, no sé si tú nos puedes comentar cómo vive este encuentro de la Semana Santa. Sí, bueno, la Semana Santa es esa preparación. Claro, es que mira, cuando hablamos de espiritualidad, lo más cercano que nosotros tenemos se podría decir, el cristianismo, ¿sí? Por nuestra región, Latinoamérica, la iglesia, nuestras ciudades están llenas de iglesias, ¿no? Y la espiritualidad cristiana en todo su contexto, en toda su historia, ¿no es cierto? Siempre se ha manejado a través de rituales, de representaciones, donde se manifiesta la espiritualidad también de un pueblo. La Semana Santa es este ejercicio espiritual que nos prepara para recibir a un Jesús que resucitó, que está vivo, pero que también tuvo una pasión y una entrega total de amor en esta tierra. Entonces, analizar eso durante toda esta semana es vernos hacia nuestro interior y ver qué ejercicios de amor puro podemos hacer, ¿sí? Sabiendo que estamos en una pandemia, sabiendo que hay temas complicados en el mundo en la actualidad, ¿sí? Cómo nosotros podemos retomar ese contacto con lo divino, con un Dios verdadero, con un Dios real, con un Dios de amor y de misericordia. Entonces, claro, la Semana Santa es este ejercicio como de limpieza, de analizar por qué Jesús entró a Jerusalén, qué fue lo que pasó, cómo compartió su palabra, cómo también llenó de energía positiva a un montón de gente, cómo sanó y también cómo fue juzgado
se podría decir políticamente, porque él no cometió ningún acto ilícito, ¿sí? Fue político todo y lo mataron por ciertas circunstancias que de envidia, de odio se podría decir, que lo llevaron a ese sacrificio que fue entregar su vida en la cruz, ¿no? Ujú. Entonces, eso sería como una especie de resumen de la espiritualidad cristiana y de la espiritualidad que en estos momentos vivimos, aparte de la fanesquita y de otros factores que hay también. Claro, es la base del amor y de la entrega también, ¿no? Que son los valores que más predominan en esta espiritualidad religiosa. Sí, pero claro, como dijimos en un inicio, la espiritualidad no está ligada Siempre simplemente la religión. a la religión, sino que en todas las facetas de la humanidad siempre ha habido una espiritualidad, un espíritu que los ha invitado a crear y a construir su realidad, se podría decir, en base a reflexiones de la naturaleza, del sol, de la luna, a generar calendarios lunares. Y bueno, y en distintas culturas tú ves cómo se manifestó ese espíritu, ¿no es cierto? Ajá. Pero ahora, Dani, yo tengo algunas reflexiones acerca de esto, ¿sí? Acerca de todo esto que estamos viviendo. Dani, ¿tú crees que pensamos, sentimos y nos comportamos de acuerdo al esquema que nos envuelve? Bueno, creo que dependería mucho también. A veces pienso que no. A veces, no sé, por ejemplo, si estás en un momento donde existe mucho conflicto, donde estás envuelto en este lugar de algo conflictivo, de que algo que te hace daño, eh, no siempre te vas a comportar de la misma forma, o sea, no siempre vas a comportarte de la misma manera. Entonces pienso que el lado espiritual que entraría desde ese momento sería el obrar de una manera diferente, o sea, el liberarte de esas cosas que te pueden lastimar para poder obrar bien. Hay sociedades que tuercen la naturaleza humana. Hay países que en la actualidad están bajo conflictos, ¿no es cierto? Bajo guerras. Y bueno, la humanidad misma ha vivido siempre esto. Incluso ha habido santos que han vivido guerras y que después de esas guerras han llegado a reflexiones espirituales tan fuertes que los llevaron a buscar ese camino, esa imitación a lo que creen, a Jesucristo, ¿no es cierto? Y han sido referentes de cómo manejar nuestra vida, de cómo sanar ciertas heridas, de cómo construir un mundo mejor, ¿sí? En la actualidad, las guerras ya se sabe explícitamente por qué son, ¿sí? Y por qué factores son los que influyen. Y por eso es que la espiritualidad debe estar ligada mucho con la academia y con nuestra forma de ser y de concebir el mundo. Incidir en políticas públicas, por ejemplo, generar cambios a través de las universidades, de los procesos. Ahorita que estamos en una pandemia, ¿no es cierto? Nuestro conocimiento debe ayudar a buscar una solución precisa a las cosas que estamos viviendo y eso parte como dije, de políticas públicas, de generar modelos de relaciones humanas distintos. La pandemia también modificó esos modelos de relaciones humanas y en la actualidad, ¿cómo podemos nosotros manifestar esa espiritualidad de manera concreta, ¿sí? De una manera que nos pueda ayudar a nosotros a vivir en una unidad, a no prejuzgar, a generar ese espíritu bueno que nos ayude, por ejemplo, a ver a los migrantes, a ver a la gente que está sufriendo y buscar soluciones prácticas y no basarnos solo en las creencias o en el modelo que está actualmente, ¿sí? Porque si pensamos y nos comportamos de acuerdo al esquema que nos envuelve, tú sabes que a veces el esquema es un poco fuerte, ¿no? Un poco de rechazo de esas cosas. Entonces, cuanto más consciente vive y actúa una persona, cuanto más cultiva sus valores, su ideal, su mística, sus opciones profundas, su utopía, más espiritualidad tiene. Más profundo y más rico es su hondón, o sea, en lo profundo de su humanidad. Su espiritualidad será la talla de su propia humanidad, ¿sí? O sea, en lo profundo del ser humano hay ese espíritu que también lo ayuda a ser bueno y que también le ayuda a sanarse. Claro, y también, por ejemplo, en este tiempo de pandemia donde es un tiempo de mucho sufrimiento, donde hay tiempo de enfermedad también,
creo que de alguna forma la espiritualidad ha podido sostener a que muchas personas puedan seguir bien, o sea, seguir continuando, porque la vida paró de alguna forma, o sea, ya no es igual que antes. Y tal vez este encuentro espiritual es lo que ha permitido que muchas personas se sostengan y puedan seguir con su vida. Y esto también o sea, me lleva a preguntarme si esta vida espiritual es transcultural, o sea, si va luego de esto, ¿no? Y la vida espiritual en cuanto a vida humana parece que es una misma realidad que existe en todas las culturas. Sea o no manifiesta, es una emergencia de la vida. Las religiones son expresiones humanas simbólicas, son como el continente y el vehículo de la espiritualidad y se configuran y evolucionan culturalmente. Para esto a mí me llamó mucho la atención para poder entender cómo también se manifiesta esta espiritualidad inconsciente que también la llevamos en nosotros. Es mediante el texto de Viktor Frankl que se llama La presencia ignorada de Dios. Ese texto es súper interesante porque aquí Frankl nos muestra que el hombre no solo ha sido denominado por esta impulsividad inconsciente de la que hablaba Freud, sino que también hay en él una espiritualidad inconsciente. A partir del modelo de la conciencia y de la interpretación de los sueños, que es una fuente enriquecedora de ejemplos de la práctica clínica, Víctor nos logra persuadir por medios empíricos lo que subyace en el hombre con la religiosidad, en este encuentro, ¿no?, de lo religioso con el hombre y cómo también se manifiesta en nuestro inconsciente y cómo también de cierta forma maneja nuestra vida y nos hace tomar las decisiones que tomamos. El encuentro espiritual es necesario, es indispensable, es enriquecedor, creo que es lo que nos permite también podernos mover, movilizarnos, encontrarnos con otros también que también tengan este mismo sentir. Como tú mencionaste, somos de energía también. Entonces, ese encuentro nos permite también sanar, nos permite estabilizarnos, nos permite relacionarnos, nos permite encontrarnos. Y creo que es lo que también aporta para nuestro crecimiento personal, a nivel psíquico, a nivel físico, y que de cierta forma también nos permite tener una vida más tranquila, ¿no? Más llevadera. Entonces, pues, en resumen, el ser humano en sí es bueno. Su espíritu siempre ha sido bueno y siempre tiende a buscar cosas positivas, ¿sí? Circunstancias biológicas, a veces emocionales o problemas que tal vez sufra nuestra mente puede llevar a que una persona tome un comportamiento diferente, ¿sí? En esos casos y en esos estudios está la psicología analizando a profundidad el comportamiento del ser humano. Pero la espiritualidad es algo que siempre está en todos los seres humanos, que nos invita a ser buenos, que nos invita a ser conscientes, que nos invita a inspirarnos acerca de las cosas buenas del mundo y a tener una voluntad positiva, ¿sí? La meditación, los caminos que ustedes utilicen son buenos, mientras a ustedes les hagan sanarse, les hagan entenderse, comprender su malestar, analizar a profundidad eso que les está afectando. Yo creo que todos esos caminos son muy buenos, ¿sí? En este tiempo que ya pasamos la Cuaresma, la Semana Santa, que es un tema cultural también que está en nosotros, en Latinoamérica, y que es muy fuerte también, ¿no es cierto? También analizar, o sea, ser conscientes los tiempos que estamos pasando, la pandemia, la unión en familia, la conversación, que esto nos ayude a nosotros a entender nuestro contexto, nuestra realidad, las cosas que están a las personas que están a nuestro alrededor. Así que esto es un mensaje de amor, de paz y de bien, y pues que construyan algo positivo. Esto es el mensaje que tenemos desde nuestro programa, desde nuestro pequeño espacio, que es lo que eres Psique. ¿No es verdad, Dani? Bueno, que siempre traten de encontrar ese ser espiritual que todos tenemos dentro, el encuentro con uno, el entender el por qué pasan algunas cosas también nos permite tener una tranquilidad, y
como tú mencionaste, este es un espacio en donde también queremos dar este mensaje de amor, porque sé que todos estamos pasando situaciones que deben ser muy difíciles y lo que más se necesita en este tiempo es amor y mucha empatía. Así que muchas gracias por escucharnos. No olviden en suscribirse a nuestras redes sociales. Somos Lo que eres Psique. Los amamos mucho y gracias por su colaboración. Así y por la escucha. y por la escucha. Así que, chao.